No pierdas tiempo y dinero en otras ciudades buscando lo que hoy tienes a tu alcance. En GC Bioseguridad somos expertos en suministros y dotaciones hospitalarias. Además, te ofrecemos canecas, gorros, guantes, tapabocas, carros recolectores, jeringas y decenas de productos con calidad certificada que te ayudarán a mejorar tu entorno y cumplir la normatividad. GC Bioseguridad te asesora para que tu empresa o negocio evolucione y tenga las mejores herramientas de seguridad industrial. Si sientes que todas las puertas se han cerrado, que las oportunidades se escapan de tus manos, que los problemas son más grandes que tus fuerzas, en Dios hay una solución. Dios toca a tu corazón, quiere darte paz, descanso y la salvación de tu alma. En nuestra Iglesia Cristiana Cuadrangular Central hay más que una familia dispuesta a brindarte un gran abrazo, una oración y a crecer junto a ti. No lo dudes más. Asiste a nuestras reuniones semanales, porque Dios quiere acercarse a ti. Cerca de ti hay un lugar fantástico, lleno de diversión y mucho entretenimiento, porque todos lo pedimos a gritos. Abrió sus puertas el Centro Recreacional El Oasis. Disfruta en familia la recreación y el mejor servicio de la ciudad. Y la gastronomía, es una delicia. Platos a tu alcance y con sabores únicos. Atendemos eventos especiales. Ven, ¿qué esperas? En el Centro Recreacional El Oasis te sorprenderá. No busques más ese toque especial que falta en tus comidas y preparaciones. Lácteos del Magdalena tiene para ti los mejores productos de la ciudad. Queso crema, suero y crema de leche con calidad certificada y con unos precios fabulosos. El equipo humano de Lácteos del Magdalena entrega todo su entrenamiento para llevar a su mesa queso fresco, con un sabor único que nos entrega el primer lugar de preferencia. Que no falte en tu casa las delicias de Lácteos del Magdalena. Visítenos en la calle 14, número 405, en el Banco Magdalena. ¿Te preocupa lo que ves en el espejo? ¿Crees que es muy difícil transformar tu apariencia? En nuestro club de nutrición de Herbalife sabemos cuán importante es mantener tu salud. Por ello te invitamos a que te integres y conozcas las bondades de una vida saludable. En este club podrás combatir naturalmente afecciones como el envejecimiento prematuro, migraña, estrés y cientos de enfermedades producto del descuido y el poco cuidado que le damos a nuestro organismo. Recuerda, lo que ves en el espejo es el reflejo de tu interior. Saludos para todos mis hermanos y amigos del Banco Magdalena. Bienvenidos a nuestro programa Generación de Cambio, un programa que nace en el corazón de Dios para transformar la sociedad del Banco Magdalena. Nuestro programa es realizado por la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central, pastoreado por nuestros hermanos Reinaldo de la Esprilla de Chamorro y nuestra hermana Inés Monterrosa. Y en esta oportunidad con un tema muy pero muy especial. Tiene que ver con aquellas personas que alguna vez hicieron parte del redil, pero que por una u otra razón se alejaron. Pero lo más importante es que hoy están aquí. El tema de hoy es Vuelve a casa. Y para esto invitados especiales tenemos a nuestra amiga y hermana Ruth de la Espriella, quien es abogada y especialista en Derecho Constitucional. A nuestra amiga y hermana Cindy Lloreda, quien es comunicadora social. Bienvenidas, jóvenes, a nuestro programa. Angie, Carlos, muchas gracias y a todo el equipo de producción del Magazine de la Iglesia. Es un honor estar con ustedes. Para mí es un privilegio que me hayan hecho esta invitación. Muchísimas gracias. Hermana, cuéntenos, ¿cómo fue sus orígenes, su experiencia iniciales en la iglesia y en el Evangelio? Pues yo nací en cuna cristiana. Cuando nací ya mis padres eran cristianos, pues entonces nací en un hogar ya cristiano. Sí. Bueno, del mismo modo, digamos que la historia es muy similar. Cuando yo nací ya mis papás estaban asistiendo a la iglesia. Digo que tuve una gran bendición y es nacer en el banco y nacer en esta iglesia. Y bueno, en ese proceso de crecimiento mis padres por fortuna me instruyeron en la palabra del Señor y el mensaje fue sembrado a través de una semilla que bueno, que hoy ha dado frutos muy positivos.
Qué bueno, y la palabra de Dios nos habla de que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ustedes son un ejemplo bien claro de que Dios ha estado con ustedes y qué dicha tenerlas aquí en nuestro programa de verdad. Claro es. Qué bueno. Desde siempre han hecho parte de actividades de nuestra iglesia como danza, teatro, cantar y todo eso, ¿cierto? Han servido a Dios desde niñas y tienen mucho en común porque han crecido en el Evangelio juntas. Sí, claro, desde inicio, pues como te dije ahorita, nací en el Evangelio, es un privilegio, pero desde muy niña le serví al Señor en la iglesia en cuanto a danza, en teatro, y hay muchos recuerdos muy hermosos de nuestra niñez. De hecho, al lado de Cindy, recibimos clases de los niños los domingos, era un gozo ir todos los domingos a esas clases y que le enseñaran acerca de la historia de la Biblia de una manera muy didáctica y muy chévere, porque desde niños nos iban instruyendo en la palabra de Dios. Pero también hay que aclarar que ella es un poquito mayor que yo. No. Estábamos involucradas en las mismas Pero actividades. no tanto ya. Pero digamos que de los recuerdos más agradables que tenemos de esa época es que siempre estábamos en el altar. Si no era declamando, era cantando, si no era cantando, era con coreografía. Y yo creo que Ruth tiene el mismo recuerdo de cuando hacíamos parte de Tropa Juvenil. Sí. Era un grupo de jóvenes que tenía tanto deseo de servir al Señor, había 60. Sí, claro, había mucha consagración, permanecíamos el mismo tiempo ensayando, el mismo tiempo de rodillas, orando, ayunando. Era como un escenario bastante interesante para nosotros como jóvenes, y yo creo que de esa época de historia podemos recordar eso, hacer parte de los grupos de formación de la iglesia, y los que nos presentábamos éramos como el arroz seco. Más bien, pongámosle un nombre más bonito, éramos como el Espíritu Santo, estábamos en todas partes. En todas Sí, señor. partes, así. Mis hermanas, antes de continuar con más preguntas sobre este tema interesante, hay una sección aquí en el programa que se llama La Palabra de la Semana para las Mujeres. Y los hombres, y la palabra de nosotros. Por fuera como la guayabera. Entonces, bueno, decidimos que también los hombres tienen una parte, un espacio en este programa. Así que nuestro hermano Darinel Cava tiene la palabra de la semana para todos los caballeros. Mi consejo en esta tarde para todos los caballeros del Banco Magdalena está escrita en el Salmo 112, donde la palabra del Señor enseña y dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, bienes y riquezas habrá en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Dice que la generación de los rectos será bendita y bienes y riqueza habrá en su casa. Entonces esta palabra es de parte de Dios para todos los caballeros del Banco Magdalena, los cuales están hechos a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios así lo ha constituido como cabeza en el hogar, para que sean ejemplo en todas partes, por donde quiera que vayan, porque dice la palabra del Señor que el que viene a sus caminos, dice que Jesús le ofrece muchas bendiciones, y la palabra de Dios enseña y dice que la bendición de Él es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, en esta tarde los invito para que ustedes busquen el camino de esa perfección, la cual el Señor ha trazado para todo el hombre. Por eso dice que el que le teme a Él, dice que su descendencia va a ocupar un lugar muy importante sobre esta tierra. Esas bendiciones de Dios se van a extender a esa familia que va a crecer, que va a salir de sus lomos. Entonces los hijos, tanto la esposa como los hijos, van a tener la bendición de Dios. Siempre va a estar la bendición, el hombre va a estar bajo la cobertura de Dios, cuando el hombre se deleita en los mandamientos del Señor y se guarda para Él todos los días de su vida. Entonces este es el consejo de Dios para todos esos hombres esforzados y valientes, que el Señor los ha puesto como cabeza y no como cola, porque dice que prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. El que guarda el mandamiento del Señor y se guarda en sus caminos, entonces el Señor hará prosperar su camino y todo le saldrá bien.
Entonces, amados hermanos del Banco Magdalena, los invito para que usted persevere en el camino del Señor, el cual el Señor te ha llamado. Quizás tú has oído la voz de Dios, pero no has prestado atención a este llamado. Dios te llama en esta tarde para que tú camines con Él, porque la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente por Él. Jesús es el camino para ti. En esta tarde Dios te ofrece ese camino para que tú, varón de Dios, camines por esa senda de justicia, porque Él te conducirá al reino de los cielos por amor de su nombre. Que Dios te guarde y te bendiga. Chicas, yo he tenido la oportunidad de observar fotos de cuando ustedes danzaban y servían a Dios con tanto esmero, pero quiero que ustedes nos cuenten qué fue lo que realmente las llevó a separarse de Dios. Bueno, yo creo que separarse de Dios, o quien se separa de Dios, es muy tonto. Tenemos un Dios que nos ama tanto, de tal manera que entregó su único hijo para salvarnos, y el que dice le voy a dar la espalda a Dios es porque no tiene 3 dedos de frente realmente. Yo me separé de Dios porque empecé a ver mis frutos como profesional, empecé a ocuparme en muchas actividades, sentí que debía entregarle mucho tiempo, mucho espacio a mi trabajo. Me relacioné con personas que en cierta medida generaron bastante influencia en mí, entonces sin darme cuenta tal vez ya no sentía ganas de venir a la iglesia, ya no tenía la necesidad o el deseo de orar. Entonces, cuando me di cuenta ya estaba envuelta como en tantas cosas, en temas de salir a tomar, en temas de trasnochar, de viajar, de hacer cosas que no eran como muy agradables ante Dios. Entonces, yo creo que el punto real fue una simple distracción. No me di cuenta en qué momento me alejé de Dios. Lo que dice Cindy es cierto, hay situaciones que a veces como jóvenes te afectan y que no sabes cómo enfrentar esa situación, pero yo pienso que alejarse de Dios así como no, porque uno siempre está como que en esa pelea interior, uno está como, yo nunca dejé de venir a la iglesia, pues me retiraba, hacía cosas que a Dios no le agrada, pero siempre sentía ese anhelo de que me hace falta algo, y cuando tú llegas a la iglesia, pues tú dices, este es mi sitio, sí, pero al mismo tiempo es una lucha interior. Ruth, tú dices algo me hace falta. Y precisamente le quiero preguntar sobre eso. Cuando estaban fuera de la iglesia, ¿qué era eso que les hacía falta? ¿Qué extrañaban dentro de la iglesia? Extrañábamos yo extrañaba muchas cosas. Yo llegaba a una iglesia, cualquier iglesia en la ciudad donde estaba viviendo en esos momentos, y llegaba, decía, necesito ir a la iglesia, y asistía y veía el grupo de danza y se me salían las lágrimas con solo ver el grupo de danza, escuchar las alabanzas, y como te decía ahorita, es una lucha interna que tú tienes y que tú dices, es lo que yo necesito, eso es lo mío. Pues por eso sirve lo que decía Angie, instruye al niño en tu camino para cuando estés viejo por mucho de que se trate de alejar, pero ese deseo y eso lo que le instruyeron cuando niño siempre va a estar ahí ferviente. Yo creo que este programa nos va a servir a nosotras para entender muchas cosas. No sabía que teníamos tantas cosas en común realmente. Me ocurre algo muy parecido. Cuando yo estaba fuera de la iglesia, por ejemplo, un domingo, que simplemente decidí no levantarme para venir a la iglesia, yo decía, me hace falta estar en el altar, me hace falta estar adelante, estar con gente diferente, estar con gente especial, estar con gente que no necesita tener una cerveza en la mano para estar alegre, estar con gente que definitivamente ama a Dios. Yo decía, ese es el lugar donde yo tengo que estar. Y era la misma lucha, era el mismo deseo, como que, bueno, Cindy, hoy sí vamos a la iglesia, hoy sí, y que va. Cuando me daba cuenta eran las 11 de la mañana, o sea, ya para qué venía a la iglesia. Entonces era como de las cosas que yo extrañaba en ese momento, era estar congregada, simplemente. La palabra de Dios nos dice que tenemos que congregarnos como algunos tenemos por costumbre, y una costumbre de más de 20 años yo creo que tenía que calar bastante en mi corazón. Sí, yo no sé si tú recuerdas, pues no tanto como que recuerdo, sino que cuando uno, bueno, en mi caso, a nosotros nos enseñaron todas las mañanas a levantarnos para ir a la iglesia.
los domingos. Esa era una costumbre. Ya cuando ya tú vives solo, cuando ya tú, o sea, tú dices, yo todos los domingos, y o sea, te da como que temor a hacer otra cosa porque tu costumbre era todos los domingos ir a la iglesia, pero ya no lo haces como una costumbre, ya tú sientes la necesidad. Es una necesidad, ya no es una costumbre, es una necesidad, algo que te pide que lo hagas. Así es. Algo que me asombra mucho en ustedes es que a pesar de que tal vez un poco alejadas de Dios porque estaban en el mundo, pero nunca ese deseo de estar en la casa de Dios, ese deseo de servir a Dios, nunca se fue, ¿cierto? Y a pesar de que muchas personas tengan en poco a estas personas que llegan a Dios y luego se alejan, hay muchas personas que tienen en poco esto, pero Dios no lo tiene en poco. Para Dios es algo grande, porque todos somos muy valiosos en las manos de Dios, y desde el momento en que nosotros nacemos, Dios ya ha establecido un plan para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Ustedes están acá y nos alegra mucho que ustedes hayan vuelto al redil. Son muy importantes para nuestra iglesia, para nuestras vidas. Que el Señor siempre las bendiga. Y gracias a Dios que Él tiene un plan con nosotros, porque se imaginan que uno se echara esa perdida y después si no hay rumbo, si no hay horizonte, simplemente no podríamos volver. ¿Por qué? Porque no estaba trazada esta línea de Dios, ese plan que tú mencionas, Angie, que no es una cosa que surge de la nada. O sea, el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros es desde que estamos aquí en la pancita. Es más, desde antes de nacer ya está nuestra ruta o nuestro plan designado. Entonces, gracias a Dios que hay ese plan. Gracias a Dios. Que así uno se desvíe, pues necesariamente tiene que volver, así como los rieles del tren. Qué bendición, de verdad. Chicas, las invito a ver el sondeo de opiniones en los ciudadanos del Banco Magdalena acerca de este tema, Vuelve a Casa, precisamente de un tema que ustedes conocen mucho y es la historia del hijo pródigo. Veamos a ver si nuestros ciudadanos conocen esta historia y qué opinan acerca de ella. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes, como siempre, a través de la pantalla del Canal 12. El tema de la semana es Vuelve a Casa, y por eso nos hemos trasladado a la plaza de mercados de nuestra ciudad. Queremos preguntarle a la gente si conoce la historia del hijo pródigo y además si se siente identificado con ella. Así que no se pueden perder esto, acompáñenme y vamos a ver qué resulta de todo esto. Vamos. Caballero, ¿cuál es su nombre? Cristóbal. Don Cristóbal, permítanos lo siguiente. ¿Usted sabe la historia del hijo pródigo? No lo sé. No sabe la historia del hijo pródigo. No tiene ni la menor idea. No tengo idea. Bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yair Octavio. Yair Octavio. Dinos una cosa, Yair. ¿Conoces la historia del hijo pródigo? Más o menos. Más o menos. ¿Y qué tanto conoces? Cuéntanos. O sea, casi no tengo casi tanta idea así de lo que me está hablando, no tengo casi idea. Vamos a ver si conseguimos alguna rebaja luego de la pequeña entrevista. Una preguntita nomás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Claudia, dinos una cosa, ¿conoces la historia del hijo pródigo? Sí. ¿Y qué tanto conoces de esa historia? Ay, ¿qué le digo? Ay, Jesús. El hijo pródigo, que él se fue de la casa y después pues ¿cómo es que él se fue de la casa? Entonces cuando llegó el papá le dio un manjar o sea, lo atendió súper bien. Ah, excelente, muy bien. Bueno, pero él se fue porque rebelde él, ¿no? Sí. Mi nombre es Leonardo Orellanos. Leo, dinos una cosa, Leo, ¿conoces la historia del hijo pródigo? Sí, señor, la conozco. Cuéntanos un poquito de ella. Bueno, a través de la palabra era un joven donde en su casa, o sea, no le faltaba nada. En su casa vivían en las mejores comodidades, tenían todo lo que quizás a otras personas no, les faltaba, pero era un joven donde vivía feliz, sí, pero en cierta ocasión este joven, ¿verdad?, cometió el error, y ese es el error que muchos jóvenes en estos tiempos estamos cometiendo, ¿sí? Bueno, entre pomelos y naranjas, ¿no? Igual, vamos a hacer la preguntita. Mi hermanazo, ¿cuál es su nombre? Yair Muñoz. Yair, cuéntanos, ¿conoces la historia del hijo pródigo? No, en realidad no. ¿Cuál es su nombre? Ana de Jesús Contreras Martínez. Excelente, doña Ana, ¿conoce usted la historia del hijo pródigo?
Sí, señor. ¿Y qué conoce de esa historia? Bueno, el hijo pródigo que andaba pidiendo la herencia al papá y él tanto que insistió que el papá se la dio para desperdiciarla porque no tuvo ninguna clase de oportunidad con ella, no la logró, sino que la botó. Muy bien, exactamente, todo un despilfarro, ¿no? Sí, la desperdició. Así es, pero después él también regresa. Él regresó y el papá lo recibió con el corazón en las manos, dijo que ya los que estaban ahí habían tenido su oportunidad de lucrar lo que él había trabajado y había que dar la oportunidad, nueva oportunidad a él porque él no había aprovechado nada. Bueno, vuelve arrepentido. ¿Usted se siente como ese personaje? ¿Se siente identificada con el hijo pródigo? Pues a veces uno en las circunstancias de las dificultades, a veces uno se siente, pero después uno se recapacita que uno tiene un Dios que ese es el que a uno le da esa fortaleza, esa fuerza, el quien ayuda a uno. Por favor, ¿tu nombre? Kaylee. Kaylee, cuéntanos, ¿conoces la historia del hijo pródigo? No. No conoce la historia del chico rebelde que sale de su casa, nada, ni papá, pero yo sé que sí la conoces. Acá, ¿cuál es tu nombre? Rosenberg. Rosenberg, dinos una cosa, ¿conoces la historia del hijo pródigo? No. Por favor, ¿cuál es su nombre? Beatriz Tamayo Duque. Beatriz Tamayo. Bueno, doña Beatriz, ¿usted conoce la historia del hijo pródigo? Sí, señor. Y compártanos un poco de qué trata. La historia del hijo pródigo trata de un padre que tenía 2 hijos. Vivían en una hacienda, bueno, términos normales. Entonces un día uno de los hijos le dio por decirle a su padre que se iba a ir, que le diera la parte de la herencia que le correspondía, que... él podía disponer a cualquier hora de él. Eso es, en términos generales, la historia del hijo pródigo. Doña Beatriz, si yo fuera su profesor, le colocara ya un 10. Tremendo. ¿Qué historia? Vea, mejor no se ha podido narrar y contar. Bien, con las naranjitas que entonces Biker está a punto de darme y que no sé por qué nos suelta, despedimos. Unas 10 naranjitas para que coman ahora en la casa. Biker, no sabes cuánto Dios prosperará tu vida, que te llene de admiradoras, muchos hijos y una buena mujer. Bien, con Biker, con esta nota, entonces nos despedimos. En esta oportunidad desde la Plaza de Mercados estuvo con ustedes Samuel Mora. Hasta la próxima, nos vemos. Siguiendo con el tema de hoy, vuelve a casa. Le preguntamos, ¿recuerdan ustedes alguna situación en la que han dicho, bueno, a partir de hoy debo volver nuevamente al redil, a la casa de Dios? Todo el tiempo quise volver, siempre lo intentaba, siempre estaba en mis deseos. De hecho, nunca me sentí cómoda, pese a que estaba alejada de los caminos de Dios, sentía que no era mi lugar, sentía que no nací para estar fuera de los caminos de Dios y siempre estuvo ese deseo de llegar a los caminos de Dios. Yo creo que cada situación que se te presenta en el diario vivir, cuando estás fuera del camino del Señor, te hace hacerte esa pregunta. Oye, o sea, ¿qué te hace falta para entrar? ¿Qué te hace falta para volver? Y cuando estaba, digamos, haciendo cosas no agradables a Dios, era cuando más sentía como remordimiento, como que decía, tú no fuiste creada para esto. O por lo menos yo me imaginaba que Dios decía, oye Cindy, yo no tardé tanto tiempo creándote negrita, churquita, flaquita, para que tú te pusieras a hacer esto. Entonces era como un regaño interno en cada situación y diariamente cuando, por ejemplo, en vez de orar, veía televisión. Sí. O en vez de cantarle a Dios me ponía a escuchar cualquier cosa loca por ahí, que todos sabemos que no es muy benéfico. Entonces, en todas las situaciones en las que pues yo estaba atravesando, me daba cuenta que había la necesidad de retornar. Ahora bien, cuando yo empecé como organizar mucho más mi vida, el tema de estudios, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a enfrentar? Era una exigencia superior. Decía, bueno, tú estás haciendo un plan
y no me estás metiendo. Yo decía, Dios te está preguntando, oye, tú quieres hacer eso, pero me preguntaste si yo quiero acompañarte, me preguntaste si estoy dispuesto a bendecirte. Entonces eran como los escenarios en los que se daba esa reflexión. Qué bueno. ¿Cuáles fueron las personas o herramientas que Dios puso para que ustedes llegaran nuevamente a su redil? Situaciones que a veces a uno se le presentan, en el diario vivir y que uno dice, pues, alejada de Dios, no soy nada. Soy lo que soy gracias a la misericordia de Dios y lo que Dios me ha permitido vivir. Entonces, esas situaciones son las que tú enfrentas y tú dices, definitivamente nada soy sin Él, nada. Digo, nada es nada, no somos nada sin Dios. Entonces, esas situaciones, cuando te pones a pensar esas cosas y tú dices, mi única salida es Dios, volver a los caminos de Dios, claro. No hay otra. ¿Tú crees que tus padres influenciaron en ese volver a casa? Las oraciones de mis madres y de mis padres constantes, todo el tiempo. Y imagínate, todo el tiempo mi mamá orando por el regreso de sus hijos. Pero sí, o sea, más que todo yo pienso que Dios permite que pasen cosas en tu vida que hoy entiendo, que tú a veces no comprendes. Dices, Dios mío, ¿por qué permitiste que yo pasara por X situación? Pero hoy en día comprendo que esas situaciones te permitieron llegar a los caminos de Dios, nuevamente llegar y decir, no vuelvo más. Y bueno, básicamente una oración. La oración del justo todo lo puede, dice la palabra. Yo sentía que siempre tenía, digamos, desde muy chiquita tuve la oración de bendición de mis padres, mis hermanos de la iglesia, o por lo menos cuando iba en la calle y me encontraba con alguna hermana que me daba un abrazo así estremecedor, y entonces ya claro, la lágrima aquí, porque tú sabías que bueno, tenías que retornar. Y aparte de eso, una palabra de aliento y una palabra de bendición. Yo creo que son las mejores herramientas que hay. Son los puntos sobre las íes que Dios te coloca, enviándote señales. A veces señales que no entendemos y otras no queremos entender porque nos hacemos los sordos, pero son esas personas y las situaciones puntuales que te hacen reflexionar, que te hacen que vuelvas tu mirada a Dios. De hecho, les cuento de pronto algo acá. Nosotros todos los 31 acostumbramos de hacer una oración y hacer una petición. Esa es una actividad de todo cristiano, por lo menos de todo cristiano cuadrangular. 31 de diciembre, 12 de la noche, para un rincón a orar, y si estamos en la iglesia ocurre lo mismo. Entonces, habían 2/31 que yo le pedí a Dios eso. Decía, yo quiero este año llegar a tus caminos y nuevamente se lo pedía. Y el 31 que anterior, se lo pedí, y eso fue una de las cosas que yo escribí porque estaba mi anhelo, pero no lo había hecho. Pero ese era mi anhelo, volver. En esta ocasión, nuestro hermano pastor Reinaldo de la Espriella Chamorro nos trae esta poderosa palabra para todos mis hermanos y amigos. Vamos a compartir la palabra de Dios, y en el libro de San Mateo, el capítulo 7, versículo 24, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia y vinieron río y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron río y soplaron vientos y dieron con ímpetu
contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos que Jesús pone este ejemplo. ¿Por qué? Porque hay hay cuatro acontecimientos lo cual el cristiano debe tener en su vida espirituales. Lo primero, la palabra. Lo segundo, la oración. Lo tercero, el congregarse. Y el cuarto, testificar. Aquí vemos el ejemplo que pone Jesús. Y es que aquella persona que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, no la pone, ¿verdad?, en su vida, de nada le sirve haberla escuchado. Porque el ejemplo que Dios pone es de que este hombre, ¿verdad?, que va a edificar su casa, ¿qué hace él? Él llega y comienza a cavar para cuando encuentra firmeza, ¿verdad?, de ahí comienza a edificar su casa. Ahora, ¿cuál es esa roca? Esa roca se llama Jesucristo, en el cual nosotros debemos de edificar nuestra casa. Porque cuando su casa está edificada sobre la roca que se llama Jesucristo, puede venir las dificultades, como dice aquí la palabra. Vino el río, vino el viento y dio contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, por eso yo les voy a hacer una pregunta a toda la congregación. ¿Dónde está edificada tu casa? Si está edificada en la roca que se llama Jesucristo, o está edificada en la arena. ¿Por qué? Porque si tu casa está edificada en la arena, cuando llega, ¿verdad?, el agua, cuando llega el río, cuando llegan los vientos, dan contra esta casa y esa casa cae. ¿Por qué se cae? Porque está fundada sobre la arena. Vamos a mirar lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí, ¿qué nos dice la palabra? Que si solamente somos oidores y no hacedores de la palabra, nos estamos engañando nosotros mismos, porque a Dios no le podemos engañar. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro andar, Dios conoce nuestro caminar. Por eso, ¿quién se está engañando? Nosotros mismos nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque estamos aparentando algo que no lo estamos haciendo, algo que no lo estamos realizando. Por eso solamente no debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores. Ahora, el segundo punto es la oración. Ahora, el cristiano, ¿verdad?, tiene que tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Porque ¿cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Dice la palabra que cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos está diciendo dónde estamos fallando, qué es lo que estamos dejando de hacer y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, cuando leemos la palabra. Ahora, cuando usted ora,
usted está hablando con Dios, usted se está comunicando con Dios, usted le está expresando a Dios lo que usted desea, lo que usted anhela, ¿verdad? Eso usted se lo está comunicando a Dios a través de la oración. Por eso vamos a mirar lo que nos dice aquí la palabra de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, cuando es una mujer, una viuda, esta mujer todos los días iba donde el juez para que el juez le hiciera justicia de su adversario, pero el juez nunca le prestaba atención. Pero llegó el momento de que este hombre pudo decir: ya esta mujer me tiene fastidiado, voy a hacerle justicia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que este juez le hiciera justicia a esta mujer? ¿Sabe qué fue lo que hizo que este juez le prestara atención a esta mujer? La perseverancia. La perseverancia hizo que este juez le hiciera justicia a esta mujer. Por eso dice las Sagradas Escrituras que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Si usted puede tener 20 o 30 años de estar en el Evangelio, pero si en el momento de que usted parte de esta tierra, usted está apartado del Señor, esos 20 o esos 30 años que usted duró en el Señor no le va a servir para que usted entre al reino de los cielos. Como también nos dice la palabra de Dios, que si el impío se apartare de su impiedad y comenzara a hacer la justicia de Dios, Dios no le va a tener en cuenta su pasado, lo que hizo anteriormente. No, Dios no le tiene en cuenta eso. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El tercer punto lo encontramos, dice el congregarse. A veces hay hermanos que no tienen, o sea, que no se congregan. Y por eso lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, dice: no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay muchos que dicen: no, ¿para qué me voy a congregar? Mire, si usted no se congrega, usted no puede recibir la bendición de Dios. Usted no tiene comunicación con la congregación. Porque cuando usted no se congrega, usted está diciendo: yo no tengo comunicación con la congregación, ¿verdad? ¿Por qué? Pero cuando usted se congrega, y si usted está pasando por alguna dificultad, hay un momento que un hermano tiene una palabra para usted, y que esa palabra que ese hermano le expresa le va a ayudar. Si usted está pasando por una dificultad, esa palabra que el hermano le va a decir, ¿verdad? Eso le va a ayudar. Pero si no nos congregamos, sino que estamos solitarios, estamos como el llanero solitario, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted está en un lugar solo y tiene dificultad? ¿Qué pasa? El enemigo logra su soledad. El enemigo logra que su mente está no tiene ninguna ocupación, y entonces él logra y le lanza pensamientos, cosas para que usted la haga. ¿Por qué? Porque usted está solo. Pero qué bueno es cuando nos congregamos, ¿verdad? Ahora mire una cosa: cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando iban a ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Vayan y reúnanse
allí en el aposento alto, y que cuando ustedes estén allí reunidos van a ser llenos del Espíritu Santo. Jesús no le dijo quédese cada quien en su casa, no. Él dijo vaya y reúnanse, y cuando estén allí reunidos, entonces va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y así fue, cuando ellos estaban reunidos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es necesario de que nos congreguemos, es necesario, ¿verdad?, la comunión con los demás hermanos. Ahora, el cuarto punto es testificar. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Donde dice, ¿verdad? Dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Dice pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ahora que usted está en los caminos del Señor, ¿para qué Dios lo ha llamado a usted? ¿Para que usted esté callado? No. Dios lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí. ¿Sabe para qué? Para que testifiquemos la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en muchas personas, que Dios los ha cambiado, Dios los ha transformado. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede cambiarnos, transformarnos, se llama Jesucristo. Por eso es necesario, ¿verdad?, de que usted testifique la grandeza de Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, también tenemos aquí, dice, ¿para qué es útil el estudio bíblico? ¿Para qué es útil el estudio bíblico? Dice, para desarrollar nuestra fe. Cuando usted lee la palabra, cuando usted escudriña la palabra, su fe se va creciendo, su fe se va multiplicando. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, de que leamos las Sagradas Escrituras, de que leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Ahora, ¿para qué es necesario leer la Biblia? Dice, para juzgar nuestro corazón, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia, usted lee la palabra de Dios, allí la palabra le está juzgando su corazón, si usted está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Si usted está en pecado, ¿verdad?, y lo que usted está haciendo no le agrada a Dios, a través de la palabra, ¿verdad?, ella le está juzgando su corazón, lo que usted está haciendo. Alabado sea el Señor. ¿Qué otra cosa podemos encontrar cuando leemos la palabra de Dios? Dice, nos muestra el peligro. La palabra de Dios nos muestra el peligro. Le muestra el peligro a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hoy en día el hombre sin Cristo corre peligro. ¿Y cuál es el peligro? Porque el único que puede sacarnos o librarnos de ese peligro se llama Jesucristo. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo, corre peligro su alma. Corre peligro. ¿Por qué? Porque se va a ese lugar de tormento. Y el único que puede librarnos, que puede sacarnos de ese peligro, se llama Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso es lo que en esta mañana quiero decirle a la congregación. Hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Hoy hay muchos caminos, pero esos caminos no nos conducen a la vida eterna. Solamente Jesucristo nos lleva al reino de los cielos.
Seguir a Dios no es nada fácil, eso está más que comprobado, pero yo quiero que ustedes nos digan qué es lo más complejo de seguir a Jesús. Bueno, como tú lo mencionas, la vida cristiana es realmente de muchas exigencias, pero más que exigencias es como un toma y dame. Dios te dice, si tú haces esto, recibes esto. Yo creería que lo más complejo es escuchar atentamente la voz de Dios a través de su palabra. Es como nuestro manual de convivencia. Si tú lees, entiendes y guardas en tu corazón esa palabra y lógicamente la pones en práctica, puedes lograr muchas cosas, puedes tener una vida más tranquila, puedes tener una vida de bendición, puedes crecer como ser humano, como profesional y como ciudadano. Entonces, en ese orden de ideas, lo más complejo de ser cristiano es tratar de cumplir al 100% la palabra del Señor, que son nuestros mandamientos. Una de las cosas más complejas como cristianos, como jóvenes que somos, es cuando nos enfrentamos a la palabra y miramos lo que Dios pide de nosotros, qué tenemos que dejar, qué tenemos que hacer para agradarle a Él. Y para agradar a Dios tenemos que dejar a un lado la carne, nuestros deseos, lo que nos pide la carne como algo natural, porque naturalmente somos pecadores. Entonces, para mí eso es lo más complejo, los deseos, lo que la carne en sí te pide, ya, pero que tú lo enfrentas y tú lees la palabra y te dice, tú no puedes hacer esto, o para agradarme a mí tienes que vivir de determinada forma. Entonces, para mí eso es lo más complejo, cuando tú estudias la palabra y la palabra de Dios te dice cómo debe ser tu vida cristiana, cómo debe ser un cristiano y cómo puedes agradar a Dios. Bueno, he notado que ustedes son muy jóvenes y ya son profesionales y se desempeñan de una manera exitosa. De igual manera que ustedes cuando regresan a los caminos del Señor, ¿qué les hace falta a ustedes para ese crecimiento espiritual? ¿Qué les hace falta a ustedes como jóvenes cristianos que son? Bueno, como digamos lo hemos venido mencionando a lo largo del programa, yo creo que para ser mejores cristianas cada día tenemos que seguir orando, seguir ayunando, seguir estudiando, guardando y aplicando la palabra del Señor. Pero hay una tarea que es mucho más difícil en ocasiones y es hablar de Dios, decretar bendición a aquellas personas, traer nuevos creyentes a la iglesia, porque entre otras es la tarea que Dios nos manda. Nos dice, vayan por el mundo, prediquen y traigan personas a la iglesia. Entonces, lo que nos hace falta, y es una tarea constante no solo para nosotras como jóvenes, sino para todos los cristianos, es permanecer fieles, seguir estudiando y seguir alimentando nuestro espíritu de Jesucristo, porque así como todos los días desayunamos, almorzamos y cenamos muy juiciosos y hasta a veces nos comemos una merienda por ahí, también nuestro espíritu necesita recibir la palabra de Dios. Y una frase que yo siempre utilizo es que yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, si yo me alimento de Dios, de mí solo va a salir bendición y de mí solo va a salir una palabra de vida para quien me está escuchando. ¿Qué hace falta? Siento que hace falta mucho todavía, mucho, y que cada día uno necesita más y quiere más. Cada vez que tú tienes una experiencia con Dios, que tú conoces más, tú dices, no, necesito más, me hace falta más. Entonces, siento que uno está empezando y que no, todavía estoy en ese proceso, estoy en ese proceso con Dios y que todos los días necesito más. Chicas, nuestra Iglesia Cristiana Cuadrangular Central, Dios nos dio la gran oportunidad de grabar una película. No sé si ustedes recuerdan, cómo no. Mira, la verdad fue una experiencia muy agradable. Primero porque es una idea
como todas las ideas de nosotros, que nacen de la nada, que se crean en 5 minutos, pero que tienen muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque se les entrega a Dios. Nosotros tratamos de dar pasos, no solo porque, ay, yo me imaginé, yo hoy soñé que vamos a hacer esto y lo hacemos. No, siempre se coloca en oración y Dios es el que da las respuestas y nos da como la luz verde para hacer las cosas. Esta película, titulada El Retorno, bajo la dirección de nuestro compañero Julio Espino, fue una experiencia muy agradable, entre otras porque pudimos percatarnos de que en la iglesia hay mucho más talento del que uno se imagina. A veces subestimamos la calidad humana de algunas personas y esta película fue como el escenario propicio para darme cuenta, ay, es que el hermano actúa, es que el hermano habla bonito. Entonces fue como esa bonita oportunidad y bueno, aparte de todo que la historia del retorno está mejor encajada en este programa que en otro espacio. Muy propicio para el tema de Claro hoy. que sí. Vuelve a casa. Es que esta película tiene muchos elementos. Entre ellos un toque de humor. Bastante, diría yo. Un toque de humor. Mucha creatividad. Sí, pero hay ahí. Mucha creatividad. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta película es que está basada en la historia del hijo pródigo. Y es la enseñanza, la reflexión que deja. Muy contundente y muy apropiado para este tema. Claro que sí, y en esta ocasión los invito a ver el primer capítulo de El Retorno. Están bacán. Mierda. ¿Me cogí? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pescado yo, hombre? No he cogido más nada. Compañero, no he cogido más nada sino arenca. ¿Cómo así? Arenquita. Ayúdeme ahí, compa. Claro, listo. Le voy a comprar la pesca, yo. Ayúdeme ahí, compa. No, yo no voy a vender esto. Espérese un momento, compañero. Esto yo no lo voy a vender. No, señor. Vea, la suerte me ha acompañado hoy, le cuento. Compañero. Mira. Bueno, no he cogido bagre, no he cogido más nada sino arenca. Voy a montar una empresa de arenca. Va a ver, compañero, voy a montar una empresa de arenca. Yo sé que la suerte me va a acompañar y que voy a ser próspero. Bueno. Arenca, yo voy a montar una empresa. Que te oigan. ¿Usted qué es evangélico? No. Yo soy evangélico, por eso le digo, mijo. Que no es la suerte, compañero. Que te escuche. Voy a montar mi propia empresa. Este poco de arenca que he pescado. Verdad. Esta pesca sí me fue bien hoy. Hoy es para la casa, la mujer mientras que se pare. Uy, ese sol viene tremendo. Es para la casa, porque eso es... Y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Los huevos que puso la gallina esta mañana. Los pelados de pronto se los comieron. Vea, esta puso un huevito aquí. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven acá, pelado! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Pelado, vayan ve a buscar a tu mamá, patachueca. Dile que venga, que ya se rompió. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Vecina, ayúdeme, vecina. Yo creo que ya... Ay, ese pelado tuyo, ¿qué pasó? Ay, ¿No yo están 15 días? No, vecina, se adelantó, vecina. Parece que pierden las cuentas. Ay, vecina, ayúdeme, vecina. Este como que sí es macho, porque este sí duele, vecina. Ay, vecina, ayúdeme. Lo estabas haciendo. Ay, Dios mío. Ay,
Ruédate, ruédate. ¡Ay! Cálmate, no grites. ¡Ay, Suspira. vecina, si me duele, vecina! Con calma. Mi hijo, un varón. Es tu culpa, tú siempre... Niños, a comer. ¡Comida! Oiga, ¿dónde dejaron el niño? Vayan a buscar el pelado, ¿cómo me lo van a dejar a solo? ¡Te llaman para comer! La próxima vez que me deje el niño solo no te doy comida. Porque tú eres la mayor. Te la hacía rebelde, uy. Mami, ¿cuál es el menú de hoy? Bueno, yo tengo, mijo, arroz con arenca, ahí lentejas con arenca. Sabroso. Le dicen, el agua de la arenca les eché panelita porque cojan fuerza los huesitos, mijo. ¿No te ves arenca? Sí, mijo. Yo no quiero arenca, yo quiero una hamburguesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó así, pelado? No se tan atrevido. No se tan atrevido. Hombre, ¿Por ¿por qué qué me no? le las Tú orejas te al miras niño? una alcahueta con ese pelado, hombre. No me lo vaya usted a Tú tienes ese pelado menospreciar. enmimado. ¡Se callan! Cállense, que ese es el plato del niño, yo se lo compré. Y yo tengo plata de la tarjeta de familia en el Bueno, para váyanse comprar con otros ese platos. pelado, Vamos a vaya. cambiarnos, mijo. Mami, estoy cansada de gastronomía. No, ya te cogemos, nos vamos en moto. Ay, ese poco de gente. Ay, no. Uy, la cola. Ajá, vecina, haga la cola. No, Déjese a mi pa, váyase a la cola, viejota. No, ese pelado cabezón, a mí me le pega a mí. Uy, esa vieja. Señora, usted no tiene problema. Eso ya Suéltame, que yo la acabo. Señora, cálmese. No, es que ella fue, siento que ella fue la que se coló. Sí. Llévensela a ella. No, llévensela. Bueno, mija, ha comenzado este nuevo año. Vamos a preguntar a estos pelados donde piensan estudiar. ¿Tú no piensas eso, qué? Ay, oye, tienen que estudiar y quedan brutos como tú. Vamos a preguntarte a ti, mi amor. ¿Te piensas estudiar tú, mi amor? Ay, no, papi, yo no quiero estudiar, yo quiero tener plata en el bolsillo, no quiero ser una burrutica que ande ahí escribiendo para una profesora ahí, una vieja ahí. Vea usted, yo quiero tener plata en el bolsillo. Eso a mí no me parece, mija. Tú tienes que estudiar algo. Te vas a quedar bruto como tu mamá y yo. Vea, yo hice tercero de primaria. En tercero de primaria, vea. Hoy tienes que ser, vea, para ser barrendero de cualquier oficina, tienes que ser hasta bachiller. Ahora, mija, estudia algo, mija, porque no te vas a quedar así bruta como nosotros. Ay, no, papi, eso a mí no me convence. Yo quiero ganar plata en el bolsillo, yo no quiero ser una brutica ahí como está escribiendo ahí unas bobadas. Pero si tú quieres eso, eso vas a hacer. Bueno, pues, vamos a dejar, mi amor. ¿Qué podemos Ay, hacer? no se le gasta uniforme ni cuaderno. Entonces, y tú, mi amor bello, tú quieres la luz de mis ojos, ¿tú qué piensas estudiar, mi amor? Yo quiero estudiar en Santander y venderle pescados a la sede. Ya estás viendo. Mira lo que dice la niña, es menor que tú. Mira el ejemplo, y quiere estudiar, quiere superarse, no quiere ser como sus papás brutos. ¿Ya viste? Esta sí es mía. Por eso que yo te quiero, mi amor. Ven acá para darte un abracito, mi vida. Ay, mi amor. Bueno, y a todo el mundo le ha preguntado, ¿y el nene? Pregúntale al nene. ¿Y tú, papá, tú qué piensas de estudiar, papá? ¿Tú qué piensas de estudiar? Yo quiero estudiar en el Happy Gore. ¿Cómo? ¿En ese colegio tan caro? ¡Hombre! Vea, esas matrículas son muy caras allá en ese colegio. ¿Y cómo se te ocurre? Pero, mijo, si el niño ¿Qué, quiere, qué? ese es el mejor colegio que hay Y aquí. los libros esos están carísimos. No, ese es el mejor No, colegio. Y si el niño señor. quiere estudiar en el Apifol ese, yo le No, pago Happy todo. Happy Oro, ¿cómo Yo se no llama sé, ese yo tengo colegio? la tarjeta de familia en acción. Esta mañana fui al banco y cobré. Allá y le usted. cojo la plata a esa. Vea, allá usted, mía, usted es una Yo me voy a alcahueta, pero listar. bueno, Ya busco bueno. un lazo de pescado que voy con de la seño. Ese es un colegio bueno. Yo te busco el lazo de pescado, pero tú verás a ver con tu pelado. Bueno, vámonos en el carro. Vamos. Pero ella no, ella esta pelada la vamos a ir haciendo oficio. La vamos a hacer Ay, con la no, pelada. yo quiero ir. Bueno, Yo también. vámonos en el carro. Ay, papi, Ustedes se yo quedan- quiero no, ir, no, papi. no, Ellas se quedan así. Yo voy con el niño, voy con el niño. Quédense haciendo oficio. Voy Vamos. con el Siempre niño. es el chachito. Que voy a encontrar el carro.
Mis hermanas, ¿sienten que su experiencia de volver a la casa del Señor sirve como ejemplo para los demás jóvenes? Totalmente. La verdad es que yo he aprendido en la vida que hay ciertas formas de aprendizaje. Por ejemplo, el que aprende con lo que le ocurre es inteligente. El que aprende con lo que le ocurre a otros es sabio. Pero el que no aprende ni con lo propio ni con lo de otro es tonto. Entonces, en este caso, yo creería que las personas que ven este programa deberían ser inteligentes y deberían ser sabias. Lo mencionaba mi hermana Ruth hace algún minuto, o sea, el ser cristiano no te hace perfecto. El tener la capacidad, como el hijo pródigo, de darte cuenta, pararte en un lugar, recuerdo la parábola dice que cuando él se dio cuenta que estaba, utilizando un término muy coloquial, que estaba en la inmunda, que se quería comer el alimento de los cerdos, dijo, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, me voy a morir aquí enfrente de unos cerdos. Entonces, ese momento en el que tú reflexionas y te das cuenta que tienes que volver, es lo mismo que tienen que hacer los jóvenes. Analiza tu vida. Di, ¿estoy en lo correcto? ¿Mi vida está realmente funcionando como Dios la ha preparado? Muchas veces pensamos que ser cristiano es ser perfecto, pero no, Dios no murió en la cruz del Calvario por los justos, sino por los pecadores. La iglesia no tiene que estar llena de gente perfecta, sino de imperfecto, por eso es que lo buscamos. Cuando nosotros vamos a un médico es porque estamos enfermos, no porque estamos sanos. O de repente vamos para ver si hay alguna cosita rara, ¿no? Exacto, también, para hacernos análisis. Pero nosotros llegamos a los caminos de Dios. En el caso de Cindy, en el caso mío, retornamos porque nos dimos cuenta que algo nos faltaba y que de hecho algo no estaba bien en nuestras vidas y que no estábamos haciendo las cosas que estábamos haciendo las cosas que a Dios no le agradaba. Qué bueno, chicas, y algo que en este momento me gustaría que ustedes nos comentaran, y es en ese espacio, en ese tiempo en que ustedes estaban en el mundo, tuvieron la oportunidad de predicarle la palabra a alguien, de decirle a alguien, ay, Cristo te ama, puedes volver. Bueno, yo creo que ambas nos reímos porque se nos dieron como situaciones muy, muy similares. Cuando tú estás en un lugar y la gente sabe que tú eres cristiana, que la gente te vio cantando, que te vio danzando y tú dices, ay, pero ven acá, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú eres o sea, este no es tu lugar. Claro, tú eres evangélica. Por ejemplo, estás en una reunión bailando o tal vez tomando y te dices, ay, pero la hermana Cindy. Y entonces es ese señalamiento el que te hace decir, es vergonzoso, realmente. La situación es bastante abrumadora. Y sí se dio la situación en la que yo respondí varias veces, bueno, hoy estoy aquí, pero mañana no voy a estar, así que tú también deberías irte conmigo al lugar, a la iglesia. O sea, era bastante contradictorio. Es cierto, en medio sí, en la ronda, en una discoteca, no siempre, no, yo estoy hoy aquí, pero algún día voy a volver, siempre. Hoy no fío, mañana sí. Sí, exactamente, y de pronto uno siempre le dijo, hey, pero sabes que de pronto uno está acá, pero es bonito ir a la iglesia, vamos un día de esto y verás que es muy chévere. O sea, en medio de esos compartires, de esos que uno hacía en el mundo, uno siempre como que tiraba la pullita, así sea de una u otra forma, uno decía, no, ven acá, vamos un día esto a la iglesia, o no, yo estoy aquí, pero yo sé que algún día yo voy a volver allá. Claro que sí. Miren que es una gran alegría inmensa tenerlas a ustedes hoy aquí y realmente este tema ha sido muy importante. Creo que para todas las personas que nos ven a esta hora por el Canal 12, sus vidas, un gran ejemplo, una gran enseñanza para muchas personas que nos ven. Que Dios las bendiga muchísimo. Y finalmente, ¿cuál es ese mensaje central que ustedes les quieren dar a esas personas que nos ven? Bueno, el mensaje es muy sencillo. Ser joven y ser cristiano sí es posible. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de la oferta impresionante de cosas que te hace la sociedad, sí es posible tomar una determinación y decir, yo quiero servir a Jesús, aún en medio de las dificultades, aún en medio de mis debilidades. Diga el débil fuerte soy, dice la palabra. Entonces en ese momento
en el que nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios y decir, yo hoy soy una nueva criatura. Yo cometí muchos errores ayer, sí, pero si Dios los limpia, ¿por qué vamos nosotros a culparnos o por qué vamos a nosotros a recriminarnos por eso que hacemos? Entonces, no hay nada más agradable, créanme que ustedes en su vida no van a encontrar nada más agradable que orarle a Dios, sentir que Él le responde y sentir su compañía, sentir que al levantarse no das el primer paso sola, sino que está Jesús a tu lado, que el Espíritu Santo te protege en la noche, que los sueños que tú tienes, que esa agenda que preparas todos los días, siempre tiene una aprobación celestial. No hay nada mejor que eso, porque es una satisfacción servir a Dios. Pues el mensaje que yo le tengo es que no importa, joven, lo que hayas hecho, lo que hayas cometido tú como joven, en los errores que durante tu tiempo en esta vida hayas cometido errores y que quizás tú mismo no te puedes perdonar, pero hay un Dios de amor, un Dios que está con los brazos abiertos y presto. Es mentira del diablo, el diablo quiere engañarnos y decirnos, no tienes perdón, tú hiciste determinadas situaciones y que Dios no te perdona, pero Él es mentiroso. Él vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para dar vida. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias. Dios, gracias por la participación de ustedes. Carlos, muchas gracias. Y bueno, antes de despedir, quiero decir también que se les extraña mucho. Hay muchos jóvenes que necesitamos en la iglesia, chicos con los que crecimos, con los que compartimos y que... Recuerden que ahí está la silla de ellos. Tiene ya un rótulo esa silla, dice esta silla es de Juan, esta silla es de Pedro, esta silla es de Cindy, y que esta iglesia te espera y que Jesús te necesita para hacer crecer su ministerio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De repente no estaba como tan agendada la cosa, pero bueno, fue muy agradable para mí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar en este lugar. Es un tema la cual es muy agradable y quiero invitar a todas esas personas, como dijo Cindy, que estuvieron una vez, que compartieron con nosotros en Tropa Juvenil, en los grupos de teatro, en todas esas que hoy en día no están con nosotros. Quiero decirles que los invitamos a que vuelvan, tienen aquí un espacio en la iglesia que los están esperando. La silla está todavía ahí esperándolos sí. para recibirlos con los brazos abiertos, y si lo estamos nosotros, tenemos esas ganas de ese deseo de que estén nuevamente y con los brazos abiertos, cuanto más Dios los estará esperando. Entonces esa es mi invitación. Chicas, desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que Dios bendiga grandemente a todas las personas que nos ven a través del Canal 12. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Recuerden contactarnos en las redes sociales. Bendiciones. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. No pierdas tiempo y dinero en otras ciudades buscando lo que hoy tienes a tu alcance. En GC Bioseguridad somos expertos en suministros y dotaciones hospitalarias. Además, te ofrecemos canecas, gorros, guantes, tapabocas, carros recolectores, jeringas y decenas de productos con calidad certificada que te ayudarán a mejorar tu entorno y cumplir la normatividad. GC Bioseguridad te asesora para que tu empresa o negocio evolucione y tenga las mejores herramientas de seguridad industrial. Si sientes que todas las puertas se han cerrado, que las oportunidades se escapan de tus manos, que los problemas son más grandes que tus fuerzas, en Dios hay una solución. Dios toca a tu corazón, quiere darte paz, descanso y la salvación de tu alma. En nuestra Iglesia Cristiana Cuadrangular Central hay más que una familia dispuesta a brindarte un gran abrazo, una oración y a crecer junto a ti. No lo dudes más. Asiste a nuestras reuniones semanales, porque Dios quiere acercarse a ti.
Cerca de ti hay un lugar fantástico, lleno de diversión y mucho entretenimiento, porque todos lo pedimos a gritos. Abrió sus puertas el Centro Recreacional El Oasis. Disfruta en familia la recreación y el mejor servicio de la ciudad. Y la gastronomía, es una delicia. Platos a tu alcance y con sabores únicos. Atendemos eventos especiales. Ven, ¿qué esperas? En el Centro Recreacional El Oasis te sorprenderá. No busques más ese toque especial que falta en tus comidas y preparaciones. Lácteos del Magdalena tiene para ti los mejores productos de la ciudad. Queso crema, suero y crema de leche con calidad certificada y con unos precios fabulosos. El equipo humano de Lácteos del Magdalena entrega todo su entrenamiento para llevar a su mesa queso fresco, con un sabor único que nos entrega el primer lugar de preferencia. Que no falte en tu casa las delicias de Lácteos del Magdalena. Visítenos en la calle 14, número 405, en el Banco Magdalena. ¿Te preocupa lo que ves en el espejo? ¿Crees que es muy difícil transformar tu apariencia? En nuestro club de nutrición de Herbalife sabemos cuán importante es mantener tu salud. Por ello te invitamos a que te integres y conozcas las bondades de una vida saludable. En este club podrás combatir naturalmente afecciones como el envejecimiento prematuro, migraña, estrés y cientos de enfermedades producto del descuido y el poco cuidado que le damos a nuestro organismo. Recuerda, lo que ves en el espejo es el reflejo de tu interior.